Buenas, pues estamos en un nuevo video y en esta ocasión te vengo a traer un mini unboxing, una revisión, más o menos vamos a armar lo que tengo aquí en pantalla, ¿no? Déjame, bueno, antes de adelantarte todo esto, pues así vienen estos paquetitos, vamos a abrirlos y vamos a encontrar en su interior, déjenme le saco esto, aquí en el interior ya no viene absolutamente nada y aquí tenemos lo que viene pues para armar en el video, ¿no? Estas son de las cajitas como con florecitas, infinitas por así decirlo. Estos son todos los materiales que vienen, así es como se viene. Aquí lo tenemos uno, este es exactamente igual y aquí de este lado ya tengo abierto uno para que vean más o menos más a detalle cómo se ven todas estas cosas, ¿no? Contamos con 8 de estas como esquinas, aquí es donde se van a pegar los pues estos como espejitos. Estos espejitos se ve así más o menos como opaco porque traen como una recubierta, aquí se ve azul, traen una recubierta la cual se la tenemos que quitar y no se la quitan exactamente al momento de guardarlos para que no se raye, pero traen como un sticker. Mira, si nosotros se lo quitamos, ahí se alcanza a ver más, bueno, un poquito mejor el reflejo, pero es como para protección. Tenemos 4 de estas, no, son 3, son 6, ¿vale? Aquí las tenemos, 6 de estas y vienen en diferentes tonalidades. Yo pedí estas en tono morado, pero pues tú puedes pedir pues las que tú quieras, ¿no? Tenemos estas piecitas de aquí, viene con una mini barra de silicón, es tal cual para ir pegando lo que son las flores. Esta partecita de aquí que son las hojas, tal cual. Estas partes que supongo yo, bueno, no tengo entendido bien, pero creo que son las que van arriba de los tulipanes o arriba de las florecitas, como para cerrar esta partecita de aquí, ¿no? Y viene una cinta doble cara, me parece que es para pegar, supongo yo, las esquinas con pues las paredes o los espejos, tal cual, ¿no? Y estas lucecitas que tenemos aquí, estas lucecitas funcionan a base de pilas, pero estoy pensando en hacerlo que funcione a base de USB. Voy a medir lo que es el voltaje para hacerlo funcionar a USB. Y aquí tenemos las luces, no sé cuánto sea, no las he pues desarmado tal cual, y funcionan con este botón. Viene con este plástico el cual se lo debemos de retirar. No se lo voy a retirar completamente porque pues todavía no, pues, voy a hacer unas mediciones, ¿no? Y apretamos y aquí vemos que se enciende el foquito. Tiene diferentes modos de luz. Y aquí lo tenemos, pero debemos de retirarlo completamente cuando ya lo vayamos a usar, ¿no? Voy a estarlo ensamblando a ver si me sale a armar todas estas cositas, pero pues bueno, aquí está, así es como viene. Vamos a empezar con el armado. Y bueno, pues con el apartado de la caja con la cinta, lo que estoy haciendo es recortar unos pedacitos para ponerlos en lo que son las esquinas, tal cual así como lo tenemos aquí. Ya pegué esta parte de aquí, ya nos falta pegar las demás. Cabe mencionar que como no vienen con instrucciones, pues lo estoy haciendo como se me da a entender, ¿no? Pero voy a dejar solamente una, que es en la cual vamos a ir pegando pues las florecitas, ¿no? Y pues continuamos. Pues bueno, ya más o menos lo voy avanzando. Sí está algo complicado porque son piezas muy pequeñas. Mi recomendación aquí sería básicamente pegar las flores primero y luego ir pegando casi uno por uno la cuestión del pasto. Y estas son piedras tal cual son. Yo pensé que se ponían arriba de las flores, pero no, son piedras. Y más o menos va quedando algo así, mira. Y ya cuando las hayan pegado la mayoría, les recomendaría quitarle algunos de los hilos de silicón que se le quedan, porque pues bueno, estiras el silicón y se crean estos como hilos, ¿vale? Pero pues bueno, así va quedando todo esto. Ya después de que hayas pegado la cuestión esta, creo que es más factible irle dando como forma a los foquitos o a las flores, como una que se vaya para la izquierda, una para la derecha, una para arriba, una para abajo, pero pues mi recomendación es esa, que le pongas el pasto y las piedritas ya al final. Pues tal cual así, mira, ahí va quedando. Ya nomás sería ponerlo en la otra parte del cubo. Algo así más o menos. Y ya cerrarlo. Pero pues este es mi avance, Joaquín. Pues bueno, ya está aquí tal cual, ya nada me falta poner esta pieza de aquí y creo que lo que voy a hacer es reforzar las esquinas para que esto se quede bien pegado, porque como que se anda despegando. Pero bueno, ya nada más aquí tenemos esto, esta parte la metería por abajo así, las esquinas de aquí, y lo reforzaría las uniones con pegamento pues instantáneo. Así que déjenme pongo esto.
Pues bueno, tal cual ya puse la última parte. Les digo que nada más sería como reforzar las esquinas porque el material o el pegamento está como bastante débil. Pero más o menos así quedaría, mira. Con el reflejo y los reflejos se ve bastante como infinito, como si fuera pues un jardín infinito, mira. Pero pues nada más sería reforzar las esquinas con pegamento instantáneo, lo voy a hacer para que ya quede. Y estos plásticos azules pues se quitan, pero no se los he quitado todos para que no se queden mis huellas impregnadas o algo así antes de entregarlo, ¿vale? Y pues bueno, en cuestión a lo que es el convertidor, con el convertor de que le quitamos las pilas y le ponemos un cable USB tal cual para que hacer funcionar el cubo. Pues simplemente vamos a ocupar un cable USB. Como ven aquí yo tengo varios y yo tengo este que está un poquito más largo, es pues genérico. Al momento de romperlo vamos a encontrar dos cables, el positivo y el negativo. Como funciona esto con 4.7 voltios, entonces no va a ser ningún fallo porque los USB dan 5 voltios y pues está más o menos acorde al voltaje, ¿no? Ya lo desmonté de su cajita. Esta es la cajita tal cual. Lo que estoy haciendo es pasarlo por aquí. Y en cuanto a lo que es el circuito, nada más uniríamos positivo con positivo y negativo con negativo. El positivo es esta. Y así que amarraríamos un cable aquí y el otro cable acá, tal cual así, ya. Pues bueno, ya después de un buen rato ya lo logré, tal cual aquí ya lo tenemos, y aquí está lo que es la entrada USB, ¿vale? La entrada USB aquí ya no tiene pilas, esta es la tarjetita de ocupé otro método para, bueno, es lo mismo conectarlos estos, pero ahora los soldé. Y tengo conectarlo aquí, ¿vale? De esta manera, al presionar el botón pues ya debería de encender. Déjenme lo presiono, es que no me acomodo bien. Ahí como ven ya enciende, está conectado a la batería. Y ahí tenemos pues la máxima potencia usando la batería o la power bank USB. Tal cual ya se logró. Y entonces ya tal cual tendríamos dado por terminado todo esto. Ya funciona todo, ya está todo tal cual. Solamente quedan estos plásticos como azules, pero como les digo, ya pues si no se quedan marcadas mis huellas. Hice la configuración para que se hiciera USB, tal cual funciona con un cargador USB. Que lo tenemos, lo conectamos, lo volvemos a encender con el botón. Y tenemos pues la corriente, ¿no? Ya los reflejos ahí quedan tal cual. Y también funciona con las pilas. Pero para esto recomendaría pues primeramente desconectarlo de la corriente. Él tiene las mismas pilas que traía desde el inicio. Solamente falta quitarle el plastiquito, plastiquito que tenemos aquí. Otro poquito, ahí está, mira. Otro poquito afuera, ahí está. Ya tendríamos esto funcionando con las pilas o con el cable USB. Pero pues si se usa con el cable USB, cerramos el circuito con el plastiquito que tiene en las pilas. Para mí sería más conveniente usarlo con el USB, ya que de esta manera pues no gastarías la pila y pues ahí lo tendrías tal cual. Y bueno,